Mi media hermana ayudó a mi mamá a robar mi fondo universitario, pero ahora me piden ayuda porque mi hermana necesita mi hígado para vivir. Sé que la mayoría de los niños dicen que amaron y disfrutaron de su infancia, especialmente sus primeros años de adolescencia. Desafortunadamente, no puedo relacionarme con eso porque yo literalmente vivía en el infierno, sin exagerar. Cuando tenía 4 años, mi madre y mi papá se divorciaron. Mi papá tenía graves problemas financieros y ni siquiera podía pagar el alquiler. Aproximadamente un año después del divorcio, mi madre se casó con John, mi padrastro rico, y nos mudamos con él. Cuando mi madre se mudó con John, ni siquiera sabía que estaba embarazada, porque dio a luz a mi media hermana Arya pocos meses después de que cumplí 5 años. Todo lo que recuerdo es a mi madre saliendo de casa con algunas cosas y volviendo unos días después con un bebé. También porque nos habíamos mudado recientemente a otra ciudad. Como cualquier otro niño, estaba emocionada de tener una hermanita. Recuerdo que siempre trataba de cargarla, alimentarla y hacer todas las cosas que una hermana mayor querría hacer por su hermana menor. Pero ahí fue donde todo empezó. Sin motivo, mi madre me gritaba por acercarme a Arya o intentar cargarla. Pero no me lo tomé a pecho porque, la mayoría de las veces, mis manos estaban sucias. Mi madre y mi padrastro me habían advertido innumerables veces que no tocara a la bebé con las manos sucias. Dado que este era principalmente el caso, no pensé que mi mamá me odiara, hasta que Arya creció. Como niños, hay ciertas cosas que suceden que pueden quedarse grabadas en nuestras cabezas durante mucho tiempo. Yo tuve muchas de esas experiencias, y hay una que nunca olvidaré. Cuando Arya cumplió 3 años, mi mamá quiso organizarle una pequeña fiesta de cumpleaños estrictamente por invitación. No quería hacer algo grande como su primer cumpleaños. Aunque yo no era la celebrada, realmente esperaba con ansias la fiesta de cumpleaños por el pastel y las bebidas. A los niños nos encantan esas cosas. Aunque era bastante joven en ese entonces, hacía muchas tareas y ayudaba en la casa porque quería que el cumpleaños de mi hermana fuera perfecto. Pero, desafortunadamente, no pude asistir. ¿Adivinas por qué? Mi madre dijo que era demasiado mayor para asistir a la fiesta de Arya y que la fiesta era para niños de su edad. Así, me encerró en mi habitación. Tuve que ver cómo llegaba la gente a la fiesta desde mi ventana, porque no tenía permitido ir a la fiesta. Esa tarde, lloré desconsoladamente porque me sentí traicionada. Desde mi habitación, podía notar que los niños realmente se estaban divirtiendo. Podía escuchar sus risas, y todo lo que estaba sucediendo, lo cual hizo que me doliera mucho más la situación. Después de que terminó la fiesta y mi madre abrió mi habitación, la enfrenté y le dije lo herida que estaba. Sabía que lo que hizo estuvo mal, pero en lugar de intentar arreglarlo, me dio una bofetada. Me gritó y me obligó a limpiar el desorden que todos los demás habían hecho. Esta fue mi primera pista de que no era exactamente la hija favorita de mi mamá, y desearía haberlo sabido antes. A medida que Arya creció, el favoritismo de mi madre se volvió tan obvio. De hecho, por el tono diferente que usaba al hablar con nosotras, se podía notar que una hija tenía un lugar en su corazón y la otra simplemente no. Varias veces observé cómo mi madre salía y volvía con un regalo para Arya. Si me atrevía a preguntar por qué no me traía algo a mí también, me gritaba y me llamaba todos los nombres horribles que puedas imaginar. Incluso hubo una vez que me llamó una niña envidiosa y dijo que envidiaba a Arya solo porque necesitaba dinero para algo en la escuela. Esto era algo de lo que le había hablado durante semanas y le había insistido a medida que se acercaba la fecha límite. Unos días antes del plazo, descubrí que mi madre había ido de compras para Arya y compraron muchas cosas. Sin embargo, seguía diciéndome que no tenía dinero. Frustrada, la enfrenté por gastar dinero en Arya cuando yo tenía una necesidad mucho más importante. Fue entonces cuando me llamó una niña envidiosa. Incluso mencionó la historia de Caín y Abel en la Biblia. Hubo otros momentos en los que mi madre eligió a Arya sobre mí. En el cumpleaños de Arya, mi madre se aseguraba de comprar todo en la lista de deseos de Arya. Pero en mis cumpleaños, me decía lo difícil que estaban las cosas y lo dura que estaba la economía. Al final, no me regalaba nada. Lo mismo pasaba en Navidad. Mi madre se aseguraba de comprar todo lo que estaba en la lista de Arya antes de siquiera empezar con la mía, que apenas tocaba, solo para que no pareciera que me estaba descuidando. Mi mamá compraba lo más barato de mi lista. Si me quejaba de que Arya obtenía todo lo de su lista, me llamaba ingrata y le entregaba mi regalo a Arya. Aprendí de la peor manera que nunca debía quejarme de ningún regalo que recibía de mi madre. Por si te preguntas si mi padrastro era mejor, la respuesta es no. No era diferente de mi madre. Honestamente, todo lo que le importaba era su preciosa hija. Mi suposición es que había observado cómo mi madre me trataba y simplemente siguió su ejemplo, así de simple. Ahora bien, aparte de los regalos de mi madre en mi cumpleaños, también recibía regalos de mis abuelos paternos, los padres de mi padre biológico. Sus regalos siempre eran de primera, y creo que la razón por la que mi madre no se tomaba en serio regalarme algo,
era porque sabía que siempre recibiría regalos de mis abuelos paternos en mis cumpleaños y en Navidad. Debe haber sido la razón por la que solo se enfocaba en Arya. Hablando de Arya, creció siendo la encarnación del diablo. En resumen, era igual que mi madre. Me trataba como basura, me hablaba con desprecio y no me valoraba en absoluto, gracias a mi mamá y a mi padrastro. ¿Pueden creer que Arya nunca hizo ninguna tarea doméstica hasta que me mudé de la casa de mis padres? Nunca. Mi madre cruel disfrutaba asignándome todas las tareas. Yo hacía las compras, lavaba la ropa, cocinaba, limpiaba y prácticamente todo lo que había que hacer en casa, mientras Arya hacía lo que le daba la gana. De adolescente, ni siquiera podía quedarme fuera de casa después de las 6 de la tarde, incluso si tenía cosas importantes que hacer. Por otro lado, la niña dorada de mi madre podía quedarse fuera todo el tiempo que quisiera. Incluso podía dormir en casa de una amiga y regresar al día siguiente, solo para recibir los abrazos y besos de mi madre. Pero si yo intentaba algo similar, mi madre primero hacía explotar mi teléfono con llamadas y mensajes amenazantes antes de castigarme físicamente. Durante muchos años, estuve literalmente sola en esa casa, incluso viviendo con otras 3 personas. No puedo olvidar la cantidad de veces que mi mamá y Arya se aliaban contra mí y me acusaban de algo que ni siquiera había hecho. Recuerdo una vez cuando Arya robó algo de dinero del bolso de mi madre, unos $500. Usó ese dinero para comprarse zapatos nuevos y los llevó a casa. Cuando mi mamá buscó su dinero y no lo encontró, me acusó de haberlo tomado porque, según sus palabras, confío en Arya con mi vida, y sé que nunca me robaría. Incluso cuando mi madre vio que Arya había comprado zapatos nuevos, y especialmente sabiendo que no tenía ingresos, todavía insistió en que yo había tomado el dinero. Como castigo, me negaron acceso al Wi-Fi de la casa durante meses. A pesar de toda la crueldad, de las cosas que mi madre y mi media hermana me hicieron, seguí soportándolo todo y continué viviendo con ellas porque no quería mudarme con mis abuelos a otra ciudad. Ellos eran agricultores y vivían en una zona rural de su pueblo natal. Tristemente, cuando tenía 16 años y estaba en los últimos años de la preparatoria, mi abuelo falleció. Ni siquiera sabía que me había dejado algo de dinero para apoyarme en la universidad. No era mucho dinero, pero era un comienzo. Después de que mi abuelo murió y lo enterramos, mi abuela me dio $10.000 en efectivo. Los había guardado en una lata y me dijo que mi abuelo había estado ahorrando ese dinero para mí. Honestamente, me emocioné mucho porque sabía que mi abuelo no era rico, y aún así logró ahorrar todo ese dinero para mí. Para abreviar, aproximadamente una semana después de esconder mi lata de dinero en mi habitación, el dinero desapareció misteriosamente, aunque la lata seguía en el mismo lugar. Recuerdo buscar en mi habitación llorando. Después de horas de revisar todo, todavía no podía encontrar el dinero. Enfurecida, confronté a mi media hermana porque sabía que tenía las manos largas, pero negó haber tomado el dinero. Mi madre incluso se burló de mí, diciendo, «Oh, tal vez tu abuelo se llevó su dinero de vuelta». No era suficientemente malo que hayan robado mi dinero, además se estaba burlando de una persona que había fallecido y que me importaba mucho. Unos 2 días después de que desapareciera mi supuesto fondo universitario, descubrí que mi media hermana y mi madre se habían confabulado y robado el dinero porque no querían que fuera a la universidad. Cuando descubrí esta verdad, las enfrenté de nuevo. Esta vez, las cosas terminaron mal porque mi madre me echó de la casa. Se puso del lado de su hija dorada y me echó, alegando que estaba desafiando su autoridad. Tuve que arreglármela sola, y han pasado años desde la última vez que las vi. Mi abuela acabó en un asilo, porque no podía cuidarse sola tras la muerte de mi abuelo. Mientras que mi padre, bueno, nunca pudo encargarse de él mismo. Terminé viviendo con una amiga hasta que me pude ir de allí. Ahora, la razón por la que estoy compartiendo esta historia es por algo que sucedió hace unos días. No sé cómo mi madre descubrió dónde vivía, pero se presentó en mi apartamento esa mañana. Le pedí que se fuera sin siquiera escucharla. Inmediatamente después de que le dije que se fuera, se arrodilló y comenzó a llorar, diciendo que necesitaba mi ayuda y que yo era la única que podía ayudarla. Bueno, con enojo le grité a mi madre que se fuera de mi casa y luego cerré la puerta en su cara. Unos minutos después, cuando miré por la mirilla, todavía estaba allí. Me vi obligada a llamar a la policía. Cuando ella me escuchó, se fue llorando. Me intriga realmente por qué ha vuelto después de tantos años y por qué me necesita. Es decir, durante un tiempo no le podría haber importado menos. Pero la curiosidad es muy fuerte. Aún así creo que he hecho bien en echarla. Es decir, no quiero tener un contacto con ella solo porque ahora me necesita. Aún así, siempre he sido una gran lectora de esta sección de Reddit y quería preguntar si soy la mala para poder participar al menos una vez. Además, me ha dado un lugar para contar mi historia. Actualización 1. Voy a comenzar disculpándome que no he podido actualizar en 2 semanas. Cuando leía otras historias, siempre deseaba que las personas actualicen lo antes posible, por eso me siento mal de no haber actualizado antes.
Pero con tantas cosas que han estado pasando, no he tenido el suficiente tiempo. Ni siquiera para leer otras historias, que es algo que siempre disfruto. La buena noticia es que ahora tendré más para leer. La mayoría me ha dicho que no soy la mala, al menos no por tratar así a mi madre. Pero sí me han dicho que soy la mala en broma porque ahora quieren saber qué quería mi madre ahora. Algunas personas me aconsejaron que no tuviera nada más que ver con mi madre y mi media hermana, mientras que otras sugirieron que al menos descubra lo que quería, porque debe ser interesante si ha venido hasta mí llorando. Así que como ha ganado la idea de ir a preguntarle a mi madre, ya que muchas personas estaban igual de curiosos que yo, por saber lo que quería, he hecho el esfuerzo. No fue algo fácil, pero no quería dejar la historia a la mitad. Supongo que si no hubiera querido meterme en este problema no debería haber publicado en un primer momento. Honestamente, regresar a esa misma casa, esa casa con todos esos recuerdos horribles, me hizo sentir muy incómoda. El momento en que entré, el día en que mi madre me echó a pesar de mis súplicas se reprodujo en mi cabeza. Pero logré dejarlo de lado. Al entrar a la casa, me encontré con mi padrastro. En cuanto me vio, gritó para que mi mamá saliera de su habitación. Me dijo, «Oh, querida, ¿estás aquí? Estoy tan contenta de que hayas vuelto a casa». Eso fue lo que dijo mi madre, y luego rompió en llanto y me abrazó fuertemente. Si te preguntas cómo fue el resto de nuestra conversación, te lo diré, fue incómodo. De hecho, hablar con un completo extraño habría sido mucho más fácil que hablar con ellos ese día. También quiero agregar que ambos se veían bastante mal, no es broma. No sé qué pasó, pero mi mamá había perdido mucho peso, y lo mismo con mi padrastro. Seré sincera, después de que mi mamá me abrazó, pensé que me preguntaría cómo me las arreglé todos estos años sola, pero no lo hizo. Simplemente me sostuvo, y bueno, me dijo que mi media hermana Arya estaba enferma y que simplemente necesitaba mi ayuda. Cuando dijo la palabra ayuda, pensé que hablaba de ayuda económica, pero estaba completamente equivocada. Después de que me fui de casa, Arya se convirtió en una alcohólica crónica siendo adolescente. Y nuestra querida mamá, no hizo nada para detenerla. Simplemente permitió que su hija consentida siguiera arruinando su vida. Unos años después, el hígado de Arya tuvo que pagar el precio de su abuso de alcohol. Así que eso devela el misterio. La ayuda que mi mamá decía necesitar era mi hígado. Déjenme explicarlo. Ella vino a buscarme después de todos estos años para que yo donara mi hígado a su hija dorada. En cuanto mi madre dijo esto, no podía creer lo que estaba escuchando. Ni siquiera la dejé terminar de hablar. Agarré mi bolso y salí de la casa. Ahora entienden por qué no hice esta actualización antes. Estaba en un lugar horrible mentalmente, mi madre solo me buscó porque me ve como un depósito de órganos para mi hermana. Solo estoy agradecida de que mi madre entendiera que al irme le estaba diciendo que no, y no me ha molestado desde entonces. Prometo hacer otra actualización si surge algo, pero no voy a dar mi hígado. Es mío, y no lo arruiné abusando del alcohol como mi hermana. Actualización 2. Hola, comunidad. Gracias por ser una comunidad tan increíble. Por suerte ya he podido procesar todo y no me siento mal. Luego de pensarlo bien, creo que puedo dejar atrás todo el dolor que ha traído mi madre, mi media hermana y padrastro a mi vida de nuevo. He estado pensando que el karma los ha estado golpeando últimamente, y que están recibiendo el castigo por todo lo que me han hecho. Eso ayudó bastante. Para aquellos de ustedes que dijeron que fui una mala persona por irme, no tienen idea de lo que se siente ser vista como un saco de órganos que ellos necesitan y nada más. Si estuvieran en mi lugar, habrían hecho lo mismo. Unos días después de que fui a la casa de mi madre, volvió a aparecer en mi casa. Esta vez, se veía aún peor. De alguna manera, debió haber notado que mencionar a Arya desencadenaba malos recuerdos en mí, así que se disculpó por eso. También se disculpó por todo el trato duro que soporté en el pasado. Luego de eso me contó sobre Arya y todo lo que estaba atravesando. Supongo que su principal intención era mostrarme lo mal que se encontraba para que me diera lástima. Y no mentía, las palabras no pueden expresar la condición en la que estaba Arya. Aún así, eso no borraba todas las mentiras que dijo, las falsas acusaciones y ser la favorita de mi madre. Así que no mostré ni un poco de debilidad con ella. Sabía al menos que ella estaba enferma realmente, pero no había nada que pudiera hacer por ella. Dijo que Arya había estado así por un tiempo y que no había esperanza de que consiguiera un donante pronto. Sé que algunas personas me verán como la malvada, ya que teniendo la oportunidad de ayudar no lo hago. Pero no voy a donar una parte de mi hígado, afectando mi calidad de vida, a una persona que hizo de la mía un infierno. Yo quiero preguntar a las personas que lo harían de todas formas, ¿por qué no lo hacen? Hay muchas personas allá afuera que necesitan un hígado. Solo deben buscar a alguien que sea compatible con ustedes y hacerlo. Y sé que dirán que no es lo mismo porque son personas extrañas. Bueno, mi media hermana también lo es.
Pero es de estas situaciones donde las personas quieren parecer que son mejores personas, diciéndole a otros que deberían hacer, pero no harían lo mismo estando en mis zapatos. Actualización 3. No sé qué escribir primero, ya que con todo lo que ha sucedido desde la última vez que actualicé, hay mucho que contarles. Al menos puedo comenzar diciendo que no he caído en la trampa de mi madre, e hice bien en no donar mi hígado a mi media hermana. Lo cual también es una forma de demostrarles, a las personas que querían que lo hiciera, que era una pésima idea. Después de mi última actualización, pasé mucho tiempo leyendo sus comentarios, y parecía que todos tenían algo que decir. Todavía recuerdo un comentario en particular que decía: tu hígado no es el precio que debes pagar para obtener el amor de tu madre. El verdadero amor de una madre debe ser gratuito, y no deberías tener que ganártelo. En lo cual estoy de acuerdo. Si alguna vez me encuentro con esta persona, me encantaría poder compartir un café y poder hablar, ya que parece ser una persona muy sabia. De todos modos, no quiero mantenerlos más en la oscuridad. Estoy muy feliz de no haber aceptado hacerme la cirugía. Si lo hubiera hecho, ahora me sentiría mucho peor de lo que me siento sabiendo toda la verdad. Para ser honesta, si alguien me hubiera dicho que mi madre me haría algo así, no lo habría creído. Guardó este secreto durante 20 años, y escucharlo me destrozó. No diré quién me lo contó, porque mi madre podría leer esto y saber quién la traicionó. Y la verdad que no me gustaría hacerle esto a esta persona, ya que ha sido de mucha ayuda para mí. ¿Recuerdan cuando mencioné que ni siquiera sabía cuándo mi madre había quedado embarazada? Bueno, la respuesta es, no lo estaba. Ella simplemente fingió estar embarazada y apareció con un bebé meses después. Aparentemente, Arya no era realmente mi hermana, fue adoptada. Para mí es una sorpresa, porque era muy pequeña, y solo recuerdo pequeñas cosas de cuando tenía 4 o 5 años. Pero eso no es todo. Resulta que mi padrastro es el padre biológico de Arya. Embarazó a una mujer, pero esta mujer no quiso hacerse responsable de ella. Así que, el día que esa mujer dio a luz a Arya, mi madre la adoptó, pero engañó a todos haciéndoles creer que había sido ella quien le dio a luz. Bueno, a todos no, a mí, porque poco tiempo después de que llegara Arya nos mudamos y comenzamos en un nuevo sitio, así que no es como que tuviera que engañar a muchos. Algo que mi madre hizo seguro porque no soportaba la idea de que su esposo le fuera infiel, así que prefirió mudarse a que la gente la mire con cara extraña todos los días. No sé qué parte me dolió más, descubrir que Arya fue adoptada y nunca me lo dijeron, mientras que querían que donara mi hígado a alguien que no era mi hermana biológica, o que mi madre constantemente eligiera a su hija adoptiva sobre su hija biológica. Decir que estaba furiosa cuando me enteré de esto es un eufemismo. No estaba tan enojado con mi padrastro, pero sí odiaba profundamente a mi madre. Ella me hizo sentir como si estuviera defectuosa, como si no fuera lo suficientemente buena para ella. Estaba enojada porque ignoró mis necesidades durante todos esos años y priorizó las de su hija adoptiva sobre las mías. Además, una hija que nació de una infidelidad. Simplemente, no podía entender por qué haría eso. No hay motivo para hacerlo, a menos que prefiriera mantener contento a mi padrastro antes que a mí, su propia hija. Quizás me odiaba porque le recordaba a mi padre, no sé. Lo único que sé es que estaba tan enojada ese día que dejé mi casa y me quedé en la de una amiga, apagando mi teléfono. Cuando regresé a casa unos días después, mis vecinos me dijeron que mi madre y mi padrastro habían estado buscándome casi todos los días. Coincidentemente, ese mismo día, mi madre apareció. Llegó llorando y suplicándome que no le diera la espalda a Arya. Incluso dijo, si de verdad me amaras, lo probarías donándole un hígado a Arya. Y aquí viene lo peor. O al menos a mí me parece que fue lo peor de todo. Le dije que sabía que Arya era adoptada, y que lo habían estado ocultando durante años. Por otro lado, prefirió a una hija adoptada antes que a su propia hija. Una hija que además era producto de la infidelidad de su esposo. Se lo dije todo en la cara. No es que pretendía que por ser su hija biológica necesitaba darme más cariño a mí, hubiera estado bien si nos trataba a ambas por igual. No me importa que ella sea adoptada, solo me importan las cosas que tuve que vivir. Pero ella solo dijo que no importaba que Arya fuera adoptada, seguía siendo mi hermana. Lo dijo como si todo eso no tuviera importancia alguna, como si todo eso fuera algo menor. Cuando pensaba que éramos medias hermanas tenía sentido que me pidieran que fuera su donante, porque pensaba que habría una mayor posibilidad de que fuéramos compatibles. Pero, ¿y ahora qué? Ella dijo que por eso debía hacerme los estudios cuanto antes, porque no había nadie que pudiera ayudarla y no iba a obtener uno de la lista de donantes a tiempo. No me sorprende que no hayan conseguido a nadie dispuesto a donarles, son básicamente unas malas personas a las que nadie quisiera ayudar. Era su última oportunidad de salvarla. En ese momento, ya sabía que no había nada que pudiera hacer para que mi madre me amara tanto como amaba a Arya. Así que la eché de mi porche, no físicamente, por supuesto. No quería hacer algo que me metiera en problemas con la ley. En su lugar,
Le dije todo lo que llevaba dentro, la llamé por nombres y le advertí que si volvía a aparecer, conseguiría una orden de restricción. Sorprendentemente, en cuanto escuchó eso, se fue llorando y no me ha contactado ni molestado desde entonces. Han pasado 3 semanas, y no me han molestado. Creo que he sido lo suficientemente clara de que no iba a donar, aun si fuera compatible. Seré honesta, mi madre me ha dañado de muchas maneras, pero descubrir su secreto lo ha empeorado aún más. Eso solo hace más doloroso el asunto lamentablemente. No sé qué ha pasado con Arya realmente, pero eso es todo lo que puedo contarles ahora. Actualización 4. Voy a hacer esta actualización, y espero que todos la tomen de forma seria, porque algunas cosas que contaré realmente lo son, independientemente de las personas involucradas y de lo que hayan hecho. Ahora sé por qué mi madre no me ha vuelto a contactar, era porque ya no me necesitaba. No es porque hayan encontrado un donante a último momento, sino porque mi hermana ha fallecido. Como dije antes, yo era su último recurso. Habían esperado demasiado tiempo, y mi hermana se había deteriorado mucho cuando finalmente acudieron a mí. Así que aquí está el resultado. No creo que hubiera hecho mucha diferencia si me hubiera ofrecido para donar, porque todo sucedió demasiado rápido de todos modos. Si te preguntas si me siento mal, realmente no. No me alegra que alguien haya muerto, pero hace tiempo que esas personas son completos desconocidos para mí. No podría levantarme de la cama si todo el tiempo pensara en las personas que mueren a diario. Incluso mientras escribo esto, o mientras lo estás leyendo, alguien probablemente está muriendo. Es triste, sí, pero no hay mucho que uno pueda hacer. Para mí, Arya era alguien que no tenía ninguna relación conmigo, y con lo que conté en la última actualización, era aún peor. No hubiera hecho las cosas de manera diferente sabiendo este resultado. Sé que es una decisión que no muchos aceptarán, pero es la que he tomado y viviré con ella. Aunque ha ayudado que mi madre me haya llamado asesina por no haber salvado a su hija. Es curioso, porque yo no estuve mientras ella tomaba tanto alcohol que terminó destruyendo su propio hígado. Esto no fue un accidente o un acto de mala suerte, ella deliberadamente dañó su hígado y ahora ha pagado las consecuencias. Si suena duro, es porque es la verdad, y aunque mi madre no lo entienda, no es mi problema. Al menos hemos cortado completamente el vínculo, porque ahora sabe que no habrá nada en el mundo que haga que la ayude en el futuro. Así que no tiene sentido que me contacte más adelante para pedirme algo, porque sabe muy bien que no lo haré. Espero que esta sea la última vez que hable sobre mi historia, aunque no dejaré de leer otras. Espero no tener que regresar dentro de algunos años porque mi madre quiere algo nuevo de mí. Pero con lo mucho que me odiaba y lo mucho que me odia ahora, no creo que eso suceda.